Miren, el problema más importante que venimos percibiendo y en este momento de complejidad mundial, de grandes crisis que nos circundan, sobre todo a Europa en este momento, nos parece que es muy pertinente que nos planteemos en el día de hoy como investigadores, donde nos planteamos de verdad los elementos claves de nuestro trabajo. Voy a presentarles entonces el principio dialógico. Les hablaré de las claves de una docencia innovadora en este índice, cómo nos educamos y nos encontramos a través de la diversidad cultural, qué métodos didácticos son los más adecuados en este momento, pero sobre todo cómo encontramos y trabajamos en la escuela como escenario privilegiado de diálogo. Quiero partir entonces, si me lo permiten, del gran reto del principio dialógico. Y ya los profesores Ruff y Galin se habían preocupado de desarrollar este principio. Y ellos, sobre todo, lo que nos plantean es la importancia del discurso del profesorado como eje fundamental para que los estudiantes y los docentes puedan encontrarse y además incluir en ese encuentro la singularidad de cada una de las culturas. Estos doctores lo que nos invitan es al autoanálisis intrapersonal y al coanálisis interpersonal. Eso significa que la tarea educativa es un esfuerzo mutuo entre el autoanálisis introspectivo de nuestra propia práctica profesional y el intercambio dialógico con nuestros estudiantes. Eso requiere que nuestros estudiantes y nosotros seamos capaces de incorporar lo que ellos denominan el diario de aprendizaje, que significa la oportunidad de que al analizar nuestra práctica, cada uno de nosotros la enriquezcamos desde la auto y coobservación, que seamos capaces de llevar cada día el oportuno autoanálisis, tanto de cómo nos comportamos en nuestro encuentro con los estudiantes, como en un aspecto que difícilmente hacemos, que es ese proceso de introspección personal para autoconocernos, para descubrir de verdad los aspectos más fuertes y débiles en el diálogo con los estudiantes y con nosotros mismos. Esa dimensión intrapersonal, amigos y amigas, me gustaría que la dialoguemos al final. Es decir, yo les presentaré brevemente unas reflexiones, pero nos gustaría que avanzaran de verdad en este autoencuentro, toma de conciencia, desarrollo profundo. Si esto no se lleva a cabo, nos diría el profesor Goodson, es muy difícil de que maduremos profesionalmente. Si uno no tiene este autoencuentro, esta toma de conciencia, es muy difícil. Pero en la medida que eso lo hacemos, cada vez nos encontramos más enriquecidos para la segunda gran tarea, que es el coanálisis interpersonal. Es decir, nosotros cuando trabajamos con nuestros estudiantes, y eso es lo que quisiéramos en el día de hoy, que todos ustedes se encuentren en este diálogo profundo que vamos a hacer y sobre todo que promovamos, como diría el profesor García García, esa triple dimensión de la acción cultural en la dimensión semántica, es decir, en los verdaderos significados de los términos, de las frases, del discurso que ustedes usan. Pero sobre todo la visión sintáctica nos lleva a la interrelación entre lo que conocemos y hacemos y entre los componentes fundamentales de su propio discurso. Y si me lo permiten, cada aula, cada escenario formativo es una pragmática transformadora o un momento de pérdida de esa interrelación. Por eso, amigos y amigas, cuando ustedes analicen su propia relación educativa con sus estudiantes, su propia interacción didáctica, la naturaleza de su discurso, tienen que pensar muy bien en estas tres grandes funciones, en el significado profundo de los conceptos, de la palabra, de la frase, del discurso completo que ustedes llevan a cabo. Pero ese análisis tiene que mejorarse con una interrelación profunda.
y sobre todo con una pragmática. Muchas gracias, doctora Nava. Eso nos llevará a esa docencia innovadora. ¿Cuál es la diferencia entre una simple práctica educativa rutinaria y una docencia innovadora? Mire, para que seamos docentes innovadores, cada vez es más importante que ustedes se convenzan de que necesitamos modelos y buenas prácticas que orienten los procesos de enseñanza-aprendizaje. El profesor Aswin y su equipo había planteado varios principios imprescindibles para desarrollar una docencia innovadora, y entre ellos el más relevante es que ustedes configuren su propio modelo didáctico, bien de carácter sociocomunicativo, activo situado, bien colaborativo, bien transformador, bien eje o selección de nuevos estilos digitales donde nos ayuden a relacionarnos de una manera nueva con nuestros estudiantes, pero sobre todo, y ante todo, el modelo es la representación intelectual que ustedes tienen de ese proceso complejo de enseñanza-aprendizaje. Pero esto, amigos y amigas, no lo podemos hacer aisladamente. De ahí que para desarrollar una docencia innovadora es imprescindible generarla en una cultura de colaboración entre los docentes. Yo aprovecho este momento para felicitar al grupo. Enhorabuena, doctora Nava, ese trabajo de colaboración que usted desarrolla es imprescindible, porque a partir de esa interacción colaborativa de los miembros del grupo se van creando las claves para afianzarnos en la cultura de colaboración como docentes. Si no tenemos esta cultura, no podemos realizar una docencia de naturaleza innovadora. Pero todavía esto no es suficiente y hemos de lograr que cada uno de los que participamos en este día asumamos y dialoguemos al terminar unos minutos sobre cómo están investigando sobre esta docencia, cómo convierten su práctica en el verdadero objeto de su reflexión innovadora. Si nosotros no investigamos, si nosotros no nos planteamos preguntas fecundas, si nosotros no formulamos con claridad nuestros problemas que afianzan, nos ayudan a comprender la práctica, y por lo tanto es una investigación, preferentemente desde un enfoque cualitativo, no podremos avanzar en esa docencia innovadora. Y todavía lo que más estamos defendiendo ahora es que cada docente tenga al menos un grupo de estudiantes convertido en su laboratorio didáctico. Y ese grupo de estudiantes le va a permitir a cada uno de ustedes esa aula generadora de reflexión, de innovación y de investigación, permitirá que al menos el grupo de estudiantes con los que ustedes durante un semestre definen y proponen ideas nuevas, formas diferentes, profundas maneras de diálogo con sus estudiantes, y convierten su práctica en una investigación. Pero todavía esto debe completarse un poco más. Tienen que construir escenarios y generar procesos de mejora continua, donde su discurso, su proceso de enseñanza-aprendizaje se desempeñe sobre todo en empatía, en armonía emocional, en cercanía a sus estudiantes. Como bien lo diría la doctora Nava en su gran trabajo sobre esa visión de la ciencia como la base fundamental desde la cual construimos y mejoramos nuestros saberes, yo aquí les pediría que ustedes realicen actos didácticos, como diría el profesor Titone, desde esa empatía colaborativa. Por eso es tan importante que ustedes configuren su trabajo en una perspectiva de mejora continua. Si esta mejora continua no está fundamentada en un discurso y en un acto didáctico innovadoramente desempeñado, la docencia no cambiará. Y lo que es más grave, nuestros estudiantes no aprenderán ni se sentirán ni innovadores ni investigadores. Podemos, si quiere, continuar sobre cómo vemos la educación como un verdadero encuentro entre culturas. Esta idea es la que nos gustaría prioritariamente trabajar en el día de hoy con ustedes. A lo largo de nuestra vida hemos insistido es en la posibilidad en que educar es una actividad fecunda, integradora, abierta, pero eso necesita que nosotros estemos dispuestos a un verdadero encuentro con las personas, con nuestros estudiantes y con la diversidad cultural. Toda persona necesita interactuar, necesita asumir proyectos comunes.
Si nosotros no tenemos un proyecto claro y no somos capaces de dar un paso adelante para encontrarnos con las personas, con la diversidad cultural, respetarla, y lo que es más importante, enriquecernos mutuamente, no será posible realizar ningún proceso educativo. Los seres humanos tenemos que trabajar, pero intercambiando nuestras reflexiones en un proceso de búsqueda colaborativa. Y la cultura que yo les invito en el día de hoy a que generemos es una síntesis de nuevas concepciones, de nuevas prácticas educativas, de nuevos valores y sobre todo quiero insistir en ese valor de la apertura, de la solidaridad, de la responsabilidad, de lo que el profesor, sobre todo Alma Schleiermacher, ha llamado ese dilema sintético donde nosotros tenemos que buscar no el conflicto. Yo creo que este es un momento del mundo en el que tendríamos que redescubrir cómo un conflicto no es suficiente para no tener la calma adecuada de reflexión, de toma de conciencia. Y creo que la mayoría de los conflictos subyacen a la ausencia del respeto entre las culturas, a la ausencia de este encuentro en una nueva síntesis, en un verdadero acercamiento entre las personas. Y por lo tanto, eso nos lleva a formas culturales cada vez más fecundas. Sigamos. Por lo tanto, la tarea que nosotros hemos de tener, adelante, doctora, sería sobre todo la necesidad de que los ciudadanos deben formarse al interactuar y al participar en proyectos comunes. Desde el proyecto educativo de su centro, de su escuela, hasta el conjunto de decisiones que ustedes van tomando durante los procesos formativos, ahí es donde aparece el elemento más importante, que es la formulación del proyecto educativo de las escuelas, la formulación de los proyectos transformadores de los departamentos, de las academias que ustedes trabajan, pero hay que ir mucho más allá de las academias y esto quiero de nuevo felicitar a la doctora Nava porque ella está profundamente preocupada por una transversalidad, por una integración, por la complejidad de los saberes, por la aplicación del principio de localización. Necesitamos, amigos y amigas, ser muy rigurosos en el diseño y formulación de los proyectos. Crear una educación que prepare a los estudiantes para que cada ser humano extraiga lo más valioso de su cultura. Y esa es la verdadera educación. Es como una transformación donde empleamos la cultura para enriquecerla con la ciencia, con esa visión holística de la ciencia, pero con el sentimiento profundo en el que todas las personas que participamos en estos proyectos hemos de dar un salto cualitativo en nuestro pensamiento y en nuestro. Por eso tenemos que aprender a formular nuevas tareas. Hemos de seleccionar lo más relevante de cada una de las culturas, pero sobre todo, amigos y amigas, tenemos que cada aula, como diría el profesor Jackson, es un ecosistema de vida. Y ahí es donde tenemos que dar un salto adelante, donde las planificaciones, las programaciones educativas estén unidas en el proyecto común del aula, pero también en la transformación holística del propio ser. La visión de cada cultura se enriquece ¿cómo? En el diálogo y sobre todo en los intercambios valiosos. Tenemos que darnos cuenta que solo cuando descubrimos el valor que subyace a la cultura, mutuamente nos enriquecemos. Y ese es el gran encuentro. Nosotros tenemos que educarnos y encontrarnos. La educación aporta a cada persona el sentido más valioso para lograr ese intercambio favorable entre personas diversas. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un ejemplo prototípico del encuentro entre las culturas. Si esto no es así, las diversas personas que conforman nuestra aula, que conforman las instituciones educativas, que conforman los ecosistemas sociocomunitarios, carecen de los verdaderos valores. Y el valor más importante es la disposición positiva al encuentro, a la satisfacción y a la solidaridad mutua. Por eso yo les invito a que como investigadoras e investigadores se den cuenta de que hemos de plantear las prácticas formativas como un verdadero encuentro. ¿Desde qué perspectiva? En primer lugar, tenemos que emerger en la línea clásica, Roger, la verdadera empatía. La empatía es la cualidad más importante cuando el docente es capaz
de sentir, de comprender, de ponerse en el lugar de sus estudiantes. Y recíprocamente, yo creo que este es el gran trabajo, sobre todo en la adolescencia, es invitar a cada adolescente para que se sienta cercano a nosotros, para que se ponga también en nuestro lugar, para que las familias y la comunidad educativa genere esa empatía. ¿Basada en qué? Basada en la disposición profunda, en la aceptación, en el reconocimiento, lo cual no quiere decir que uno tenga que aceptar cualquier comportamiento, pero sí al menos demostrar que nuestra principal finalidad educativa es estar dispuestos a encontrarnos, a ponernos en el lugar, a estar muy cerca de las personas con y a las que educamos. Pero esto hay que completarlo con el gran reto de la armonía emocional. Ya desde Goleman hasta sus seguidores, una de las cuestiones más importantes es emerger, aprovechar la potencialidad de las emociones, pero sentir la necesidad del equilibrio emocional. Esa armonía es clave. Clásicamente, Hubert Montagnier había definido en toda su trayectoria de relación etológica entre cualquiera de los seres que habitan nuestra naturaleza, que tenemos que respetar esa fuerza profunda que representa la emoción, pero a la vez tener ese equilibrio entre el raciocinio y la emoción para desarrollar la armonía emocional. Y recientemente la OCDE ha descubierto, pero ya lo conocíamos, que lo más importante del profesorado es avanzar en la responsabilidad y en el compromiso. El verdadero compromiso educativo es la oportunidad que tenemos para entusiasmar a cada uno de los estudiantes, para que descubran en qué consiste una educación integral, para que de verdad pasen del aislamiento al diálogo, del diálogo a la comprensión, de la comprensión, y esto es muy importante, al verdadero encuentro. Encontrarse es renunciar a lo más negativo que a veces tenemos para estar abierto a la riqueza del otro. Cada vez es más importante, por tanto, trabajar esa interacción cultural. Y a modo de síntesis, lo que quería decirles, que aparecía en el título de la intervención del día de hoy, es que un elemento imprescindible en este diálogo es construir un clima, ese clima que es como la resultante. Es una metáfora geográfica interesantísima que ya desde Mus se trasladó a nuestro campo, y que el clima viene a ser como la resultante del conjunto de relaciones sociopositivas que se crean entre las personas y entre las culturas. Por eso es tan importante que, como expertos en educación, cada uno de ustedes se pregunte cuál es la metodología que desde nuestro punto de vista mejor desarrolla la empatía, produce el acercamiento entre las diversas culturas y genera una enorme ilusión entre las personas que construimos las academias. Por lo tanto, hemos de realizar tareas que se basen en la colaboración, que se basen en el respeto mutuo, en la armonía entre las personas y la cultura. Tenemos que diseñar nuevos medios didácticos. Yo aquí quiero, bueno, ahora les contaré en algún otro momento, pues el último proyecto que estamos intentando para apoyar el desarrollo profesional de personas que se encuentran en entornos agrarios ahora tan necesitados de una nueva forma de encontrarse. Nuestro trabajo muy importante en el diseño de ese programa es la construcción de medios didácticos que promuevan la cercanía, que respeten las culturas, que nos permitan descubrir las necesidades de las personas que trabajan en entornos agrarios, que están en diversidad cultural, que tienen múltiples situaciones de complejidad y que hemos tenido poco tiempo para aplicar el principio de educación permanente o de formación a lo largo de la vida. Y ese es el gran encuentro que ahora queremos tener. Y finalmente, nos gustaría que ustedes en algún momento autoanalicen sus discursos, clarifiquen sus visiones, se pregunten cómo es su relación con otras culturas. Y en ese proceso el encuentro nos llevará a construir ese clima, pero sobre todo, sigamos, nos va a dar elementos nuevos. Quiero entonces dar un paso más y pedirle a cada uno de ustedes que me acompañe en la palabra el verdadero método didáctico. Mire, la metodología como ciencia del método, pero sobre todo el método didáctico
es el camino más pertinente que vamos construyendo para encontrarnos, para acercarnos a los estudiantes, para respetar este encuentro entre las culturas. Yo le pediría a cada uno de ustedes no que trabaje todos estos métodos, sino que yo voy a enumerarlos. Ustedes deberían elegir dos de ellos y después entramos en un diálogo fecundo sobre aquel que más les interese. ¿Por qué? Porque si el método es el camino más adecuado, por el cual yo soy capaz de encontrarme con otra cultura, soy capaz de reconocer el esfuerzo de la cultura, pero sobre todo me sitúo desde una perspectiva en empatía y armonía emocional para acercarme a las culturas, los métodos que hemos trabajado fundamentalmente, y en cierto modo me referí a características que les definen, el primero es la metodología dialógica, en esa perspectiva de Ruth y Gallin sobre la que ahora insistiré. En segundo lugar, es el método colaborativo. La colaboración a la que antes me referí es como la base de ese encuentro entre las culturas, porque lo que de verdad diferencia la colaboración de la competitividad es que yo disfruto de tal manera con la situación de entendimiento, de acercamiento a la otra cultura, que defino proyectos de formación conjunta. El método empático está fundamentado, sin duda alguna, en la empatía. Yo tengo que conseguir que cada uno de los miembros de una cultura se muestren cercanos a la misma y trabajen todos estos procesos. Lo que últimamente estamos desarrollando con mayor fuerza son los estudios de caso. Y en este curso al que antes me refería como titulación singular, el elemento más importante es desarrollar casos y por lo tanto crear elementos nuevos. ¿Cuál es el caso que más nos preocupa? Mire, el trabajo que ahora hacemos con jóvenes agricultores en diferentes situaciones es partir de la singularidad del momento, de la situación, de la especialización agrícola que ellos tienen. En el entorno nuestro es el olivo, en el otro entorno es el manzano, la vid, ustedes tienen magníficos aguacates, etcétera. Tendríamos que definir estudios de caso en función de la realidad en la que ese caso tiene sentido. Pero sobre todo, si trabajamos desde el discurso, todos los métodos narrativos aparecen como prioritarios. Y ese es nuestro gran esfuerzo, cómo crear este método narrativo y sobre todo, siempre tenemos que estar muy abiertos al pensamiento divergente, a la imaginación. Y finalmente, nos gustaría que algunos de los métodos anteriores permitieran que cada una de las personas que hoy nos acompañan pudiesen integrar algunos de ellos. Por ejemplo, textos, canciones, estilos de folclore, y eso nos va a dar un verdadero encuentro. ¿Cómo logramos aplicar, por ejemplo, el método dialógico? Vamos a elegir solo tres y después discutimos del resto. Mire, la base del método dialógico está en el discurso compartido. Tenemos que dedicar mucho esfuerzo a tomar decisiones sobre la calidad de nuestro discurso. En una tesis que estamos ahora dirigiendo, el foco fundamental es cómo devolverle al profesorado un nuevo discurso profundamente enriquecido. Cómo conseguir que su expresión, la composición expresiva, la manera, tanto el código verbal, el código no verbal, el código paraverbal, el estilo discursivo, nuestros docentes sean grandes expertos. Pero sobre todo tenemos que trabajar tareas que inspiren la reflexión, que se basen y tengamos una misión muy clara, que orientemos nuestro trabajo a una verdadera comprensión, pero sobre todo recuerden esa armonía intra e interpersonal, que en el fondo lo que pretendemos es profundizar en la coherencia entre nuestro pensamiento y acción y tenemos que relacionarnos verdaderamente como personas en esa singularidad, donde yo soy capaz de reconocer a cada una de ustedes como una persona singular, única, todo el gran reto que ahora hay sobre la personalización, lo que otros autores llaman el analytical learning, es muy importante que lo planteemos como la base de este principio dialógico. Sigamos entonces. Necesitamos un discurso compartido, necesitamos
todo ese proceso de una misión clara, de coherencia entre el pensamiento y la acción. Y ahora, amigos y amigas, yo creo que hay que completar todo este método dialógico con el método colaborativo. Yo no puedo colaborar con ustedes. Muchas gracias, doctora Nava, por darnos esa oportunidad en las obras comunes que ya tenemos, sin que tengamos proyectos comunes, sin que participemos y tengamos un apoyo recíproco. Yo les invitaría a todos ustedes, si felizmente nos encontramos el próximo año en nuestra red RIAICE, pero en Brasil parece que es muy probable, entonces ahí pueden aportar a ese plan común que nos convoque. Tenemos que fomentar la participación, el apoyo recíproco, afianzar de verdad las relaciones y estimular la cooperación entre las culturas. Pero esto no es algo simplemente como un deseo, sino que tenemos que demostrar ese trabajo mutuo, esa mejora compartida, y cada vez es imprescindible formular con claridad los proyectos, asumir proyectos entre diversas culturas y tener la oportunidad de enriquecernos mutuamente desde esos proyectos. En el fondo, el verdadero método colaborativo requiere un plan común, una participación recíproca, unas nuevas relaciones, pero sobre todo, amigos y amigas, ese trabajo mutuo, ese trabajo compartido, sin el cual no es posible. Sigamos. Se trata entonces de que llevemos a cabo nuevas formas de trabajo. ¿Cómo somos? ¿Cómo nos preparamos como investigadores en este momento? Mire, el estudio de caso es una metodología común a la didáctica y a la investigación. Toda la metodología cualitativa utiliza preferentemente los estudios. Pues bien, una metodología didáctica cercana a cada uno de nuestros estudiantes necesita el estudio de caso. ¿En qué se basa el estudio de caso? Amigos y amigas, en la elección y selección justificada de algún foco prioritario de investigación. Puede ser un aula, puede ser una escuela prototípica, puede ser una cultura definida, puede ser algún ejemplo prototípico. Entonces, el caso, nos diría el profesor Jim, se trata de que identifiquemos, diseñemos, planifiquemos, profundicemos y lo más importante, analicemos y contrastemos los datos más relevantes que obtenemos de ese caso. Pero para aplicar y profundizar en este método hay que partir de una observación perseverante del escenario y de la complejidad de la cultura con la que nos relacionamos. Necesitamos profundizar en la diferenciación de significado y buscar permanentemente la riqueza de la diferenciación de los significados. Tenemos, amigos y amigas, que compartir, que vivir en profundidad las relaciones con las diferentes culturas. Si esto no lo vivimos y no consideramos a cada cultura como un caso único, relevante, pleno de significado, y lo más importante, los valores característicos de cada cultura, no podremos ni interaccionar con ellos ni generar vivencias positivas. Por eso tenemos que, en el estudio de caso, profundizar y desarrollar interpretaciones rigurosas de cómo nos encontramos y cómo profundizamos en el avance, en el entendimiento entre las culturas. Los métodos siguientes, si quieren, tendremos que trabajar, y es muy importante, lo que se denomina métodos didácticos más allá del propio caso, pero con una base muy creativa. Entonces, sigan en la siguiente transparencia, si pueden. Entonces, necesitamos redactar los intercambios entre las culturas, describir lo más relevante de lo que sucedió en el diálogo con ellas, pero sobre todo destacar la vida singular que acontece en ese diálogo de la diversidad cultural. Por eso, cada cultura tiene que ser narrada, tiene que presentar los elementos más importantes. Y aquí aparece un gran debate sobre nuestro modo de narrar, nuestro código, si es un código más oral, escrito, icónico, tecnológico. Cada uno de estos modos de relacionarnos es clave y eso nos lleva a entendernos en su totalidad. Sigamos.
El método que ahora querría que ustedes se sitúen, que para nosotros es clave, es conseguir que cada uno de ustedes abra su imaginación, sienta el gran reto que supone encontrarnos con otra cultura. Y para eso tenemos que buscar la síntesis entre la imaginación, la vivenciación, la ilusión, la apertura y lo más importante, generar nuevos y fecundos estilos de cercanía a cada cultura. Eso significa que todo este esfuerzo es imprescindible. Pero es suficiente, sigamos adelante. En la siguiente transparencia van a ver un aspecto interesante, que es que nosotros tenemos que completar los mensajes y elaborar síntesis formativas. Tenemos entonces que crear lo que se denominan clásicamente métodos integradores. Tenemos que proponer nuevos textos, nuevos intercambios, buscar el enriquecimiento axiológico y ético entre las culturas. Tenemos que afianzar de verdad desde el folclore, desde el lenguaje universal de la música, desde el estilo y el texto, donde cada discurso es diferente. Entonces yo querría, a modo de síntesis de todos estos métodos, si ustedes quieren profundizar en el encuentro entre las culturas, tienen que dar un salto cualitativo. ¿Cuál es ese salto cualitativo? Yo sé que es muy fácil decirlo, pero muy complicado. Es lo que se llama el metadiscurso global compartido entre culturas. Oiga, ¿qué es esto? Miren, al igual que cuando ustedes profundizan en el saber y en la teoría, son capaces de crear la metateoría. De la misma manera, cuando yo genero un discurso de encuentro con otras culturas, planteo ese salto cualitativo mediante el metadiscurso. Eso significa que yo tengo un estado nuevo de reflexión, de comprensión, de entendimiento de la otra cultura. Es decir, si yo en mi aula tengo 3 o 4 culturas, ¿cómo soy capaz de entenderme en las lenguas diferentes de cada cultura? Bueno, amigos y amigas, aquí aparece un elemento nuevo. No sabría cómo explicarse, pero voy a darles un ejemplo. Yo tengo la suerte de trabajar, por ejemplo, en diferentes ocasiones en Rumanía, lo he hecho en Letonia, en Italia. Hay momentos que cuando tenemos una lengua común, como era el latín clásico, la mayoría de estas nuevas culturas tienen una raíz común. Y cuando llevamos un tiempo trabajando, ustedes se dan cuenta de que hay como un metalenguaje que surge. Bueno, pues ese es el verdadero método didáctico de carácter integrador, donde lo que yo tengo que identificar las lenguas y los estilos comunicativos de cada cultura. Y aquí hay un aspecto muy importante, que es la estructura que subyace a la lengua que emplea cada cultura, en su código verbal, en su código paraverbal, en el no verbal. Es muy importante que lo pensemos. Por lo tanto, tenemos que intensificar el dominio de las lenguas con éxito en el uso de la global. Ustedes saben que hay una enorme riqueza lingüística en su país. Aprovechenla. De ahí la necesidad de crear un discurso amplio, orientado y fundamentado en la empatía y asentado en la colaboración. Tenemos que avanzar en la base verbal y no verbal de los discursos de cada cultura y estimular el uso y el valor de la lengua que las caracteriza. Eso significa que tenemos, hacia adelante, por favor, tenemos entonces que pensar en las acciones didácticas. Y este es el momento clave de nuestra reunión. ¿Cuáles son las acciones didácticas que ustedes están dispuestas a generar? ¿Y cuáles son la pluralidad cultural que las caracteriza? Miren, estas acciones didácticas nos permiten, la primera, crear esa metadiscurso, cuyo eje es la empatía, la apertura, el diálogo y sobre todo la emoción. Si ustedes se dan cuenta de la riqueza de un profesional, en este sentido, las profesoras Darling Hammond y Kurt Hervey, ya en su trabajo sobre el clima y el acercamiento entre las culturas, y se hizo un magnífico programa que permitía que el profesorado fuera capaz de sentirse en empatía
profundamente abierto a la otra cultura. En este caso eran las personas que participaban en la escuela de las culturas de lengua española, y uno de los elementos más importantes era el encuentro, el significado, el respeto profundo. De ahí que yo les invitaría, y esto es algo interesantísimo, seleccionar términos esenciales de nuestra lengua común y buscar la diversidad y compartir esos significados, pero sobre todo ampliar el uso de la lengua, encontrando nuevos significados. Este gran reto de la búsqueda de los valores culturales es lo que ahora representa el elemento más importante. Las siguientes acciones que ahí aparecían, la anterior, por favor, es como avanzar y reconocer la propia riqueza cultural, pero hacerlo en la empatía, en la complementariedad, en el enriquecimiento mutuo. Esta idea de la complementariedad y el enriquecimiento mutuo ha sido retomado recientemente por los profesores Leo Butler, sobre todo el profesor Günter Huber, que al justificar la complementariedad de métodos lógicos, cualitativos, cuantitativo e integrar lo que ellos llaman la mejora de la profundización en el descubrimiento del saber, en el descubrimiento del encuentro, del enriquecimiento mutuo. Y sobre todo, amigos y amigas, tenemos que generar un proceso de transformación, de cercanía, de apoyo. Si no estamos convencidos de la riqueza profunda de cada una de las culturas, nuestra posibilidad, porque también nosotros como docentes, afortunadamente, hemos ido construyendo nuestra cultura docente, nuestra cultura formativa, nuestra cultura de encuentro con cada una de las personas de la institución de la que forman parte. Y en ese sentido, la verdadera transformación didáctica representa una nueva cercanía y el diálogo entre docentes y comunidades. Yo quiero entonces que ahora, en este encuentro que tenemos, ustedes se pregunten, ¿tenemos un proyecto común? Hemos tenido varias obras. Podríamos, doctora Nava, invitar a las personas que hoy nos acompañan para que hubiese una tarea importante a posteriori. Y esa tarea tendría cómo están trabajando su institución educativa, cómo investiga la innovación de la docencia en su institución, cómo generan verdaderos aprendizajes y cómo transforma esa cultura. Y finalmente, sigamos, el verdadero encuentro depende de los proyectos comunes y de la apertura y flexibilidad de las instituciones. Por eso, sigamos, el profesorado tiene que generar sobre todo escenarios de búsqueda. La siguiente, y en esos escenarios tenemos que practicar una auténtica colaboración. Tenemos que completar entonces los proyectos educativos y tener, y esto es muy importante, proyectos comunes donde reconozcamos la singularidad de las culturas que enriquecen nuestras escuelas. Sigan adelante, por favor. La siguiente, nos hacemos ahora una gran pregunta. ¿Cómo convertimos el diálogo? Y esta es la idea final que me gustaría que ustedes me acompañen. ¿Cómo convertimos el diálogo en un proceso de formación en el día de hoy? ¿Y cómo conseguimos que a través de este diálogo y de este estilo formativo, cada una de las personas que hoy nos acompañan mejoran en su desarrollo profesional como docentes e incrementan su encuentro con la diversidad cultural? Eso significa que cuanto mayor sea nuestra posibilidad de entender la formación como el reto y el compromiso más importante que todo docente tiene. Mire, si hay alguna profesión donde la formación permanente, la formación continua y el desarrollo profesional sea el eje, diríamos, y el gran compromiso de nuestra vida, sinceramente yo creo que es la formación de docente o de educación. Tengo ahora un poema que no sé si les gustará, porque corresponde a una mito Kogi, de una cultura que se encuentra en la Guajira y que está sobre todo situada en un entorno marino del Caribe, que seguro que ustedes han visitado, el norte de Colombia. Bueno, en esta cultura Kogi, que es una de las características del entorno de la Guajira, fíjense en este poema. Esta cultura, cuando mira al mar, cuando mira la generación de los seres humanos, la creación, fíjense cómo la plantea. Primero estaba el mar, todo estaba oscuro. No había sol,
ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todo. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes. Y ella era río, laguna, quebrada y mar. Y así ella estaba en todas partes. Así primero solo estaba la madre. Se llamaba Gaul Shoram. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era Aluna. Ella era espíritu de lo que iba a venir. Y ella pensamiento y memoria. Fíjense la belleza del poema de un mitocogi de una de las culturas de la Guajira. Es tanto lo que podemos aprender de la diversidad cultural adelante que creo que deberíamos plantearnos cómo es el diálogo que mantenemos con mis colegas en su diversidad cultural, cómo es el diálogo que mantengo con la diversidad de los estudiantes que desde el principio de inclusión me acompañan en mis aulas, cómo es el diálogo, la cercanía que yo mantengo con las comunidades, con la diversidad cultural, con las que actúo. Hemos de actuar desde las claves de la innovación educativa. Tenemos amigos y amigas que generar proyectos de investigación e innovación en nuestros centros educativos. Y tenemos que incorporar al profesorado en ese proceso de investigación. ¿Cómo? Empleando preguntas de investigación fecunda, descubriendo los problemas que afectan al diálogo entre las culturas, generando métodos mezclados, profundizando y aplicando el estudio de casos, pensando en el análisis de los problemas, aplicando esas prácticas de colaboración, pero sobre todo mejorando el auto y coanálisis de las actuaciones. El diálogo, por lo tanto, es proyectar lo que investigamos en la mejora del encuentro. Es abrirnos a las ideas diferentes de todas las personas que forman nuestra comunidad educativa. Es construir un diálogo basado en la empatía, la armonía y el equilibrio. Es generar ese clima de acercamiento y de cooperación. Pero es una didáctica innovadora, una didáctica para este momento de crisis, de complejidad, tiene que entender, tiene que anticiparse a las potencialidades de ese diálogo entre la diversidad cultural. Y por lo tanto, sigamos a modo de reflexión y por lo tanto de síntesis, tenemos que ir más allá de este diálogo y darnos cuenta de cómo la escuela tiene que ser ese grupo de encuentro. Si nosotros no logramos que cada una de las escuelas en las que investigamos, que además son nuestros campos naturales de investigación, son los estudios de caso más fecundos con los que podemos trabajar, nosotros perderemos la gran oportunidad de promover un clima de cercanía, de promover un clima de colaboración. De aquí que tenemos que implicar a las familias en una relación plena en la propia institución educativa. Tenemos que comprometer a los docentes en ese intercambio profundo, en el compromiso por resolver los problemas, basado en la cercanía, en el entendimiento, pero sobre todo en una verdadera armonía y aprovechamiento de la diversidad para enriquecernos todos. Tenemos entonces que construir esos proyectos de comunidades y tenemos que avanzar como tal. Sigamos. Tenemos entonces que profundizar en lo que es la proyección de lo investigado, pero también compartir discursos en empatía, donde respetemos la singularidad de cada persona, de cada cultura, de cada microgrupo. Hemos de promover esas aspiraciones y destacar los verdaderos apoyos entre docentes y la diversidad de culturas que siempre aparecen en nuestras aulas. La escuela tiene que ser ese gran grupo de encuentro. Ustedes tienen la palabra. Podemos actuar para compartir los discursos, podemos promover esas aspiraciones, podemos destacar los apoyos de verdad y por lo tanto enriquecernos profundamente. Adelante. Es muy importante, amigos y amigas, que ustedes se sientan cercanos a compartir, a promover y a destacar lo más valioso que tenemos en nuestras escuelas. Adelante. ¿Qué cuestiones, para terminar, quisiera que reflexionaran? Es verdad que en algunas de las propuestas que les he hecho son bastante complejas, tanto en la selección del método para investigar como para mejorar su práctica docente,
como en las actividades que hemos visto. Pero es importante, amigos y amigas, que ustedes piensen que como docentes, como investigadoras e investigadores de este gran programa, ustedes deben sentirse comunidad de investigación, comunidad en diálogo y en encuentro con esas culturas. Pensar en que solo el entendimiento, la colaboración, la transformación de nuestros hábitos, a veces excluyentes, que tienen que transformarse en hábitos de apertura, de inclusión, de colaboración. Pero el eje, amigos, es cómo dialogamos, qué discurso creativo compartimos, cómo nos sentimos miembros activos de la comunidad educativa. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Adelante, por favor. La transformación, y esta es la idea que a mí me gustaría que podamos debatir en unos minutos, es cómo logran transformar el clima, a veces de hostilidad, en ocasiones de poca cercanía, ausencia de colaboración, en un verdadero clima de construcción y de encuentro entre las personas, que aglutine las iniciativas, que respete las expectativas, que promueva verdaderos valores. De ahí la necesidad de una verdadera respeto y una verdadera aportación al encuentro y al diálogo, a la emergencia de esos valores de honestidad, de solidaridad, de profunda empatía, pero ante todo de respeto, de responsabilidad, de búsqueda de sentido. Y en ese intercambio es donde más tendremos que hacer. Sigamos, por favor. Quiero entonces invitarles a ese diálogo y encuentro. ¿Por qué? Porque los métodos que hemos de aplicar en este diálogo son los más consolidados. Es el método colaborativo, es el estudio de casos al que nos hemos referido, es el método narrativo, es el diseño de proyectos compartidos, es el aprendizaje basado en lo que sería el diagnóstico, la anticipación a esos problemas. La crisis que nos ha desbordado, las situaciones de crisis tienen que significar y transformarse en oportunidades de investigación, en oportunidades de búsqueda, en oportunidades de verdadera acción transformadora. Adelante. Yo creo que como preguntas finales que me gustaría que dedicásemos unos minutos. ¿Qué conocimiento tenemos de verdad, fíjense bien, de nuestra propia cultura? ¿Cómo nos preocupamos o no de autoanalizar la cultura docente y el proceso formativo en las instituciones educativas, desde las instituciones de formación inicial de profesorado, las instituciones de formación permanente, las universidades, las escuelas normales en las que ustedes trabajan magníficamente, o las escuelas normal superior? ¿Cuál es de verdad el saber y el conocimiento que tenemos de la propia cultura? ¿Qué estamos haciendo? ¿Con qué método queremos investigar? ¿Cuáles son las preguntas claves de nuestra investigación? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Sobre todo, amigos y amigas, yo querría que ustedes se pregunten con qué actitudes vivimos y compartimos el encuentro y el diálogo con otras culturas. Las actitudes, sin duda alguna, ya fueron clásicamente estudiadas de Festinger hasta los autores más relevantes, es esa disposición profunda que a veces nos es difícil de entender, pero que es la síntesis de una forma de conocer y de comportarnos. ¿Cómo vivimos y compartimos? Pero sobre todo, ¿cómo nos sentimos? Esa palabra ante cada uno de los retos que nos plantean las culturas. Esta pregunta para nosotros ha sido vital, porque nos ha llevado a una verdadera toma de conciencia. Es decir, cuando yo he tenido la oportunidad de enriquecerme con otras culturas y gracias al encuentro con ustedes, que siempre ha sido muy valioso para quien les habla, ¿cómo y hasta qué punto ustedes se han sentido realmente en ese encuentro realizado? Amigos y amigas, lo que he querido decirles en esta mañana, en este ya mediodía, es que cada uno de ustedes tiene la palabra. Y la verdadera innovación educativa no se consigue ni el encuentro con otras culturas si no practicamos un verdadero diálogo, si no convertimos ese diálogo en una oportunidad de generar un verdadero metadiscurso y si no aplican la metodología tanto didáctica como heurística más pertinente para hacer posible la respuesta sistemática a nuestras múltiples inquietudes,
a nuestras múltiples.